Es de noche en Atlantic City. El Borgata Casino, uno de los más lujosos y vigilados del estado, resplandece como un templo moderno del azar. Las luces bañan la fachada. Las limusinas llegan sin cesar. Adentro, el sonido de las fichas, las copas tintineando y las máquinas brillando componen una sinfonía de exceso. Pero entre tanta elegancia, un hombre se sienta en una mesa de póker sin levantar sospechas. No lleva traje caro, no muestra nervios, solo una sonrisa, confiada, casi burlona. Se llama Cristian Lusardi, un italiano-americano con pinta de galán de película antigua. Pero no está aquí por amor al juego. Está aquí por lo que el juego representa. Dinero fácil, mucho dinero. Y si su plan funciona, saldrá del casino con un botín que ningún jugador legítimo podría soñar. $1 millón, con fichas falsas. No hablamos de un pequeño truco. Hablamos de una operación quirúrgica, diseñada con precisión criminal. Porque Lusardi no vino a jugar. Vino a infiltrar, a engañar, a retar a uno de los sistemas de seguridad más sofisticados del mundo. Y lo más impactante es que casi lo logra. Su plan es tan audaz que raya en la genialidad. Su ejecución, tan torpe que termina en desastre. Porque aunque su mente había preparado cada movimiento, su escape dependía de algo tan frágil como una tubería de hotel. Literalmente. Pero para entender cómo un tipo común terminó enfrentando a la justicia con cargos de fraude, sabotaje y una deuda que incluye hasta gastos de fontanería, hay que ir atrás. Antes del torneo. Antes del casino. Antes de la primera ficha falsa. Hay que regresar al momento en que Cristian Lusardi decidió que el crimen podía ser un juego rentable. Año 2013. Fayetteville, Carolina del Norte. Cristian Lusardi está acorralado. Su vida de lujos mal adquiridos está empezando a desmoronarse. Hasta hace poco, era un vendedor clandestino exitoso. Había logrado importar más de 35,000 DVDs piratas desde China. Películas, series, shows. Todo lo que un consumidor desesperado por contenido podía querer. Lusardi lo tenía. Y lo vendía. Rápido. Barato. Ilegal. Su operación le había generado más de $1.300.000, todos alojados en una cuenta de PayPal. Dinero digital, fácil de mover, difícil de rastrear, hasta que dejó de serlo. Los federales ya estaban sobre él. El contrabando había sido detectado, las ganancias congeladas, y como todo criminal de medio pelo, había gastado más de lo que pensó. Estaba sin fondos, sin plan, y con antecedentes a punto de activarse. Pero Cristian era terco. Y cuando uno ha probado el sabor del dinero fácil, volver a la vida común no es una opción. Entonces, se sentó a pensar: ¿quién tiene aún más dinero que Hollywood? ¿Más dinero que las productoras? ¿Más que los estudios? La respuesta era obvia: los casinos. Esas máquinas gigantescas de ganar siempre. Un sistema construido para drenar al jugador, no para premiarlo. Según él, eran los ladrones originales, y por eso robarles no le parecía un crimen, le parecía justicia. Comenzó a estudiar el mundo de las apuestas, en especial el de los torneos de póker. Descubrió algo clave. A diferencia de las fichas de uso normal, que están llenas de mecanismos de seguridad, como chips RFID, tinta UV y números de serie, las fichas de torneo son diferentes. No representan dinero, solo representan puntos dentro del juego. Es decir, no pueden ser canjeadas por efectivo, pero sí pueden hacerte ganar premios reales. Y lo mejor, son mucho más fáciles de falsificar. En su mente, todo empezaba a tomar forma. Un nuevo golpe, más limpio, más ambicioso. Y con la arrogancia de quien se cree más listo que el sistema, Cristian comenzó a diseñar lo que creía sería el crimen perfecto. Cristian sabía que no podía hacer esto solo con buenas intenciones. Necesitaba herramientas. Y para eso, recurrió a los mismos contactos que lo habían ayudado a traficar DVDs desde China. Esta vez, no serían películas. Serían fichas. Les envió una muestra real del Borgata, cuidadosamente obtenida de una visita previa. Incluyó medidas precisas, peso, textura, e incluso imágenes en alta resolución del logo y el diseño del borde. Su pedido fue claro:
Réplicas exactas. Nada de imitaciones baratas. Iban a estar bajo la mirada de cámaras, crupieres y profesionales del póker. Cualquier error, por pequeño que fuera, lo podía hundir. Semanas después, llegó el paquete. Christian lo abrió con la ansiedad de un niño en Navidad. Dentro, descansaban fichas por un valor nominal de $3 millones. Imitaciones tan precisas que, al ojo humano, eran indistinguibles de las reales. Pesaban igual, se sentían igual, y llevaban el emblema del Borgata Casino con una fidelidad escalofriante. Christian sonrió. Para él, eso no era solo plástico pintado, era dinero en potencia. Fichas que, si se jugaban bien, lo pondrían nuevamente en la cima. Enero de 2014. Atlantic City. El Borgata Winter Poker Open estaba por comenzar. Un evento gigantesco. Más de 4.800 jugadores inscritos, todos compitiendo por parte de un pozo superior a los $2 millones. Era el escenario perfecto. Caótico, lleno de rostros nuevos, mesas abarrotadas y miles de fichas circulando cada minuto. El terreno ideal para un infiltrado. Christian se registró como un jugador más. Nada en su apariencia llamaba la atención. Se hospedó en el Harrah's, un hotel cercano al casino, y allí preparó su equipo. Una mochila discreta, pero repleta de fichas falsas listas para entrar en acción. Su plan era simple y brillante. No iba a usar todas las fichas a la vez. Iba a introducirlas poco a poco, entre manos, mezclándolas con las reales. Su objetivo no era ganar el torneo. No quería trofeos ni cámaras. Solo necesitaba sobrevivir hasta quedar entre los últimos jugadores en pie. En el póker, llegar al final no solo significa prestigio, también significa dinero. Y funcionó. Durante el primer día, Lusardi jugó como un fantasma en medio del caos, sin hacer olas, sin levantar sospechas. Cada movimiento suyo estaba calculado al milímetro. Añadía fichas falsas a su pila con la destreza de un ilusionista. No era un jugador común, era un ladrón vestido de apostador. Cada vez que perdía una mano, sonreía. Porque para él, perder no tenía consecuencias. Siempre podía reponer lo perdido, sacando más fichas de su mochila. Mientras otros se aferraban a cada ficha como si su vida dependiera de ello, Christian flotaba entre las mesas con una soltura peligrosa. Jugaba con más libertad que nadie. Porque no jugaba con miedo, jugaba con trampa. En el segundo día, su confianza se volvió evidente. Su pila crecía, su posición se fortalecía, y nadie, absolutamente nadie lo cuestionaba. Había logrado lo imposible: infiltrarse en uno de los torneos más grandes del país, manipular el sistema desde adentro, y ser premiado por ello. Porque cuando terminó esa segunda jornada, Christian no solo era uno de los líderes en fichas, también era un ganador oficial del casino. Más de $6.800 en premios legítimos. Dinero limpio, sellado, validado por las mismas autoridades a las que estaba engañando. Parecía una fantasía criminal perfecta, una historia digna de cine, robarle al casino más vigilado del este sin un arma, sin violencia, sin máscaras, solo con ingenio y con plástico chino. Pero como todo plan que parece impenetrable, algo estaba a punto de romperse. Y no por un error en su estrategia, no por un delator, no por una cámara, sino por algo mucho más simple y más implacable: las matemáticas. Porque al final del segundo día del torneo, cuando las cartas se detienen, los jugadores embolsan sus fichas y las mesas quedan vacías, comienza una rutina que nunca falla: la auditoría del Borgata. Es un proceso frío, casi quirúrgico. Se cuenta cada ficha, se cruzan registros, se comparan entradas, recompras, eliminaciones. Todo debe cerrar. Siempre cierra. Excepto esa noche. Esa noche, algo no cuadra. La cifra está inflada, desproporcionada. Hay fichas de más, muchas más. Miles de dólares representados en discos de plástico que nadie puede justificar. No es un error menor. No es una equivocación humana. Es una bomba silenciosa. Y en un entorno donde cada ficha representa poder, un exceso es sinónimo de corrupción. El sistema había detectado la anomalía. Y sin saberlo, Christian Lusardi ya no era solo un jugador con suerte.
Se había convertido en el centro de una investigación, y el reloj acababa de empezar a correr en su contra. Empiezan a revisar las grabaciones, cámara por cámara, jugador por jugador. En cada pantalla, el movimiento de fichas, la postura de los jugadores, el vaivén de las manos, hasta que un nombre aparece marcado en rojo: Cristian Lusardi. La alarma deja de ser silenciosa para convertirse en alerta total. Él, por su parte, lo siente. Algo ha cambiado en el aire. Ya no es paranoia. Son las miradas de quienes antes jamás lo notaron. Los croupiers ya lo observan con atención. Los guardias de seguridad lo siguen con gestos apenas sutiles. El bullicio de las fichas y el murmullo de las conversaciones ya no lo protegen. El aire se ha vuelto denso. Cada respiración, un recordatorio de que ya no está en control. Cristian sabe que el tiempo juega en su contra. Si lo descubren con las fichas falsas aún en su mochila, sería su final. El banco de escapar se ha derrumbado silenciosamente, y entonces activó su plan B. Un plan que, en papel, tenía sentido. Tenía que deshacerse de las fichas rápido y sin dejar rastro. Podría haberlas enterrado o quemado. Podría haberse despojado de ellas en el mar o donarlas como imanes. Cualquier método eficiente que hubiera borrado la prueba. Pero Cristian eligió algo que no era funcional, sino desesperado. Tan absurdo que lo haría protagonista de una comedia negra. Se retiró al baño de su habitación en el Harrah's, abrió la mochila, alzó el primer puñado de fichas y empezó a tirarlas por el inodoro. Lote tras lote, carga tras carga. Sí. Esa fue la decisión que terminó con su insignia de astucia y lo convirtió en víctima de su propia locura. Se encierra en el baño de su habitación, en el Harrah's. Un cuarto común, anodino. Pero en ese momento, es su última trinchera. Sabe que tiene que actuar rápido. Abre la mochila con manos temblorosas. Toma el primer puñado de fichas falsificadas, brillantes, pesadas, cada una bomba de tiempo. Y las lanza al inodoro, una tras otra, lote tras lote. Flush. El sonido se repite, casi como un mantra de escape. Cree que está ganando tiempo, que al eliminar la evidencia podrá escabullirse, que el agua lo borrará todo. Pero lo que Cristian no sabe es que no está deshaciéndose de las fichas, está construyendo su propia trampa, está dejando una pista imborrable, literal, y aún peor, está a punto de colapsar el sistema de plomería del hotel entero. Días después, un huésped de una habitación vecina levanta el teléfono. Su inodoro no funciona, el del cuarto contiguo tampoco, el agua no fluye, la presión es nula, algo está mal. La recepción envía al equipo de mantenimiento. Los técnicos llegan, destapan la zona afectada, y lo que encuentran no es solo una obstrucción. Es un descubrimiento grotesco y absurdo. Ahí, entre los tubos corroídos y el agua estancada, brillan fichas falsas del Borgata. Cientos de ellas. Algunas con denominaciones de hasta $25,000. Todas flotando como fantasmas de una estafa mal diseñada. Atascadas, innegables, indestructibles. Una escena digna de una película, si no fuera una historia real. Lo que Cristian había creído un escape silencioso, se convirtió en la confesión más escandalosa de su carrera. Y lo peor, estaba por venir. El hallazgo es tan absurdo como contundente. Fichas falsas, por valor de millones, atascadas en los desagües de un hotel de lujo. El gerente del Harrah's, incrédulo, hace la única llamada posible: al Borgata. Y cuando el casino escucha las palabras fichas del torneo y sistema de drenaje colapsado, todo encaja. Revisan el registro de huéspedes, verifican las cámaras de seguridad, y en cuestión de horas, el nombre de Cristian Lusardi se convierte en el principal sospechoso. No solo estaba inscrito en el torneo, sino que estaba alojado justo en la habitación donde se desató el caos hidráulico. No hacía falta más. La policía actúa con rapidez. Lo rastrean hasta un motel cercano. Y ahí, sin fichas, sin defensa, sin escape, Cristian Lusardi es arrestado. Lo que vino después fue un golpe sin precedentes al prestigio del Borgata. El torneo fue cancelado. Los 27 jugadores restantes, que aún tenían posibilidades reales de ganar cientos de miles de dólares, se vieron obligados a aceptar una distribución igualitaria del pozo. El daño al casino fue inmenso.
Pérdidas millonarias, reputación manchada, clientes furiosos y un escándalo que se volvió titular nacional. Lusardi fue acusado de falsificación de marca registrada, fraude y daños criminales. Durante el juicio, los fiscales no tuvieron que esforzarse demasiado. La evidencia literalmente salió de las tuberías. No había forma de defender lo indefendible. La sentencia fue clara: 5 años de prisión, 3 años adicionales de libertad supervisada, más de $460,000 en restituciones al casino, y casi 10,000 extras solo por arruinar la plomería del Harrah's. El hombre que soñaba con hacerse millonario jugando al póker con fichas falsas terminó pagando una fortuna para reparar caños rotos. Y su reputación, esa, ya no tenía arreglo. Christian Lusardi se convirtió en leyenda. Pero no por astucia, no por habilidad, sino por protagonizar una de las estafas más ridículas y torpes en la historia del juego. Una historia que prueba que, en el mundo del azar, hay trampas tan mal jugadas que ni la suerte se atreve a acompañarlas. Christian Lusardi quería robarle a los casinos con estilo, con precisión, con el tipo de plan que luego se cuenta en voz baja, con una sonrisa de admiración. Y por un momento, parecía que lo iba a lograr. Estaba ganando, tenía el control, se movía como un fantasma entre las fichas. Pero su caída no vino por los detectores, ni por cámaras, ni siquiera por un delator. Su error fue mucho más humano, más simple, más patético. Fue el miedo. En el momento decisivo, no recurrió a la lógica ni a la estrategia. Recurrió al pánico. Y lo que pudo ser una estafa silenciosa, terminó convertida en un espectáculo de cañerías obstruidas, fichas flotando en el drenaje y un estafador atrapado por su propia torpeza. Su historia es la prueba de que no importa cuán brillante sea el plan. Si no tienes sangre fría cuando más lo necesitas, todo se puede venir abajo por el detalle más absurdo. Porque en el mundo de las apuestas, cada jugada cuenta. Y a veces, el destino no necesita ases bajo la manga, solo una tubería y un error. ¿Te atrapó esta historia del lado oscuro de las apuestas? Entonces, este canal es para ti. Aquí desenterramos las estafas más absurdas, los fraudes más ingeniosos y las historias que los casinos preferirían mantener enterradas. Si quieres seguir descubriendo cómo algunos intentaron burlar al sistema, suscríbete a El Lado Negro del Azar, donde la suerte no siempre es lo que parece.